¿Te imaginas vivir años en Portugal, pagar impuestos, trabajar duro, adaptarte y que después de un día para otro de repente digan que ahora que ya tienes 5 años tienes que esperar más tiempo para ser ciudadano portugués? O peor, que ya no vas a poder traer a tu familia contigo. Pues eso es exactamente lo que se está discutiendo ahora mismo en el gobierno portugués. Estamos hablando de una propuesta, sí, pero que podría cambiar el tiempo mínimo de residencia para poder pedir la nacionalidad, que hoy es de 5 años. Y eso, bueno, lo quieren alargar mínimo a 8 años. Y además, hay una petición con más de 67,000 firmas que buscan suspender el reagrupamiento familiar. Y créeme que nos perjudica a muchos. Y ya hay partidos que están apoyando esta nueva medida. Y este video es para ti, que estás aquí en Portugal trabajando, que estás pensando en traer a tu familia o simplemente pedir la nacionalidad. Bueno, déjame decirte que lo que viene puede afectar directamente tus planes, tu tranquilidad y tu vida entera en este país. No te lo digo para asustarte, te lo digo para que estés informado, porque si no sabemos lo que se está discutiendo ahora, luego nos enteramos cuando simplemente ya es demasiado tarde. Así que quédate hasta el final del video porque no solo te voy a explicar lo que está pasando, sino también qué puedes hacer tú. Actualmente, si tú tienes 5 años viviendo legalmente en este país, o sea, con una residencia válida y sin interrupciones en ningún momento, bueno, tú puedes pedir la nacionalidad portuguesa. Da igual si entraste con visa, si llegaste con contrato o simplemente si empezaste con residencia por razones humanitarias. Lo importante aquí es que tú hayas cumplido 5 años de forma legal aquí en Portugal. Y cuando digo pedir la nacionalidad me refiero a que puedes convertirte en ciudadano portugués, o sea, pasaporte europeo, con todos los derechos, votar, viajar. Bueno, viajar ya se puede con residencia, pero puedes tener ciertos beneficios como nacional portugués que de tu propio país. Y además, tener un pasaporte europeo, créeme que algunos de nosotros soñamos con tener ese pasaporte europeo. Y llegamos aquí en busca de ese sueño. Por otro lado, bueno, aparte de eso, también está el derecho de reagrupamiento familiar. ¿Y qué significa eso? Que si tú ya tienes tu residencia legal en Portugal, puedes traer tu pareja, tus hijos menores, tus padres, para que vengan a vivir contigo. Es un proceso que existe justamente, que sirve como para no separar las familias, porque emigrar, bueno, todos saben que ya es duro, pero estar lejos de la gente que tú amas, eso, bueno, no tiene comparación. Y hasta ahora, ese derecho estaba protegido. Existía un camino claro para tú hacerlo. Tienes sus papeles, haces la solicitud de reagrupamiento y si cumples con los requisitos, pues puedes traerlo tranquilamente sin ningún problema. Pero eso podría cambiar en un futuro no muy lejano. Pero por ahora, toca seguir esperando a ver qué es lo que va a pasar y que algunos de estos partidos políticos simplemente quieren poner más trabas para los migrantes y eso es lo que nos tiene preocupado. ¿Y qué es lo que quieren cambiar exactamente? Bueno, primero es el tema de la nacionalidad portuguesa. Actualmente, como ya te dije, tienes que tener 5 años viviendo legalmente en este país. De esta manera puedes pedirla. Pero ahora hay propuestas sobre la mesa que buscan alargar ese plazo. En vez de 5 años, vas a tener que esperar hasta 8 años para poder pedir la nacionalidad, sin contar todavía el tiempo de demora, del proceso, de cómo va, si pasó el paso 1, paso 2. O sea, te vas a demorar de 10 a 15 años prácticamente para pedir la nacionalidad, que ya de por sí no es que dura 5 años. En teoría, sí. En la práctica puede llegar hasta los 8 años. Así que sí, esto afectaría directamente a miles de personas que ya están por cumplir 5 años en este país y también a los niños nacidos aquí, que son hijos de migrantes, que podrían verse complicados en el acceso a la nacionalidad. Y lo peor, ¿sabes cuál es la excusa? Dicen que quieren asegurar una mejor integración para nosotros, que hay que garantizar que el migrante esté más preparado y también más adaptado, pero tú y yo sabemos que el tiempo no garantiza la integración. Lo que realmente ayuda es el acceso al idioma, a oportunidades, a estabilidad, que no es dejarte esperando años para que tú puedas tener una nacionalidad portuguesa. Cuando ya tú estás aquí, te integras en el trabajo, aprendes el idioma, cumples con las cosas fiscales del país y aún así ellos no entienden. Aunque no todos los migrantes somos de Latinoamérica. Hay muchos que vienen de otros países y han influido también en que Portugal se haya convertido en un país no tan seguro como antes. Ahora, el segundo cambio es un poco más delicado. Que quieran suspender el reagrupamiento familiar. Creo que ese es más complicado que lo hagan que el de la nacionalidad portuguesa. Porque prácticamente el reagrupamiento familiar es un derecho. Así que, como lo oyes,
ya fue presentada una petición ciudadana con más de 67.000 firmas pidiendo que se congele ese derecho, y partidos como el de Chega ya dijeron públicamente que lo apoyan. Así que esto significa que si esa propuesta sigue adelante, no podrías traer a tu familia, ni a tu pareja, ni siquiera a tus hijos. Aunque tengas la residencia en Portugal y cumplas con todos los requisitos, no vas a poder hacerlo. Y eso no solo sería injusto, sería inhumano. Porque emigrar no debería significar renunciar a tu familia. Todos venimos buscando una mejor vida, pero simplemente queremos algo mejor, no una vida solitaria. Pero ¿saben lo más grave de todo esto? Es que muchas personas ni siquiera saben que esto se está discutiendo aquí en Portugal. O peor, aún los que no quieren que se dé información sobre esto, sino hasta que se apruebe. Y no tiene ningún sentido. En verdad la gente tiene que estar informada de qué es lo que está pasando, porque sencillamente nos afecta a todos. Y la propuesta es más que polémica, ya que suspender el reagrupamiento familiar es más delicado que lo de la nacionalidad, que es entendible. Normalmente en otros países se demora un poco más, solo que Portugal lo tenía en 5 años y lo va a aumentar un poco. Y esto no lo propuso directamente el gobierno, sino que viene de una petición ciudadana, o sea que la gente la pidió, que ya tiene 67.000 firmas, y tú dirás, bueno, pero una petición, ¿qué tanto puede hacer? Aquí en Portugal bastante, porque con ese número de firmas el Parlamento está obligado a debatirla oficialmente dentro del gobierno para ver si la pueden aprobar o no. Y aunque en cierta manera dicen que es la ciudadanía, la gente, pues no es así. Simplemente ellos tienen el apoyo del partido de Chega, que está muy en contra de la migración en Portugal. Y dicen que Portugal no puede recibir más migrantes, que hay que proteger los recursos del país y que esto pone en riesgo el sistema social. Pero créeme que no es así. Y ese discurso de querer cambiar las leyes para proteger Portugal, créeme que en realidad Portugal tiene problemas más grandes que ese. Pero la gente ignorante no lo va a entender. Así que ese discurso prácticamente es como decir algo bonito para que algunos crean. Pero en la práctica solamente es una excusa para cerrarle la puerta en la cara a miles de familias. Porque no se trata de abrir las fronteras sin control. Se trata de respetar a quienes ya están aquí en Portugal, trabajando y cumpliendo la ley. Y ojo, que si esta petición pasa, esto sienta a un precedente peligroso. Porque hoy quitan el reagrupamiento y mañana, ¿qué más? La buena noticia es que ya hay gente movilizándose en contra de esto. Se están organizando manifestaciones, protestas pacíficas claramente, y campañas para defender el derecho de estar con nuestras familias. Y ya muchos portugueses también están apoyando estas acciones, porque saben que este país se construyó con muchos migrantes. Portugal tiene historia de migración y muchos ciudadanos entienden que lo que están haciendo con nosotros simplemente no es justo. Hay asociaciones de derechos humanos y hasta abogados que están presionando para que estas medidas no avancen. Se han entregado cartas a diputados, hay debates en televisión y sobre todo hay mucha gente diciendo esto no se puede permitir. Y es ahí donde tú y yo entramos, porque no basta con estar indignados en casa. Hay que informarse, compartir esta información y si tienes oportunidad también participar en las acciones que se están organizando. ¿Y qué puedes hacer ahora? Bueno, primero, comparte este video. Hay demasiada gente que no tiene idea de esto, ni siquiera de qué es lo que está pasando en Portugal, y simplemente esto les puede cambiar la vida. Segundo, si ya cumples los requisitos, pide la nacionalidad cuanto antes. No esperes a que cambie la ley. Recuerda que si ya estás casi a los 5 años, es mejor poner la solicitud a después de tener que esperar 5 años más. Tercero, si ya estás aquí con tu familia, pero aún no has hecho el proceso de reagrupación familiar, te aconsejo mejor que lo hagas lo más pronto posible. Ahora, nosotros te podemos ayudar con eso, gracias a los aliados que ahora son parte de mi marca, para ayudar a otros migrantes. Para este trámite solo debes de cumplir con los requisitos según el familiar que vas a reagrupar. Así que si necesitas ayuda, puedes escribirme directamente al número de WhatsApp para conocer cuáles son los requisitos para la reagrupación familiar. Y tranquilo, que puedes revisar toda la información de contacto en la descripción de este video. Aquí te asesoramos y te explicamos si calificas o no, y también qué necesitas y cómo avanzar en este proceso. Y yo sé que estas noticias pueden ser duras, pero no estás solo. Somos muchos viviendo en esta realidad y también somos muchos los que estamos informando, ayudando y defendiendo nuestros derechos. Por eso es que yo hago estos videos, para que no te tomen por sorpresa y puedas moverte a tiempo. Nos vemos en los comentarios y quiero saber
si esto te afecta o simplemente no, si conoces a alguien que esté en proceso de traer a su familia o si ya estás haciendo el trámite para traerte a la tuya. Yo aquí sigo haciendo contenido para que tú te sigas informando y recuerda que si necesitas saber más cosas de Portugal, aquí te dejo 2 videos que te pueden interesar.